Hola amigos del Profesor de Cristil, espero que se encuentren muy bien. En esta novena cápsula veremos cómo preparar un compost. ¿Qué es lo que es el compost? Es un abono orgánico completo que se prepara en el mismo predio y que tiene múltiples ventajas y características tales como entregar nutrientes al suelo, mejorando su estructura, mejora la textura y aireación y la capacidad de retención de agua. Por ejemplo, al mezclar el compost con suelos arcillosos, estos aumentan su porosidad y de esta manera se transforman en suelos más livianos. En cambio, en suelos arenosos aumenta la capacidad de retención de agua. Controla la erosión, se aumenta la fertilidad del suelo y se genera un aumento en el arraigamiento de las plantas. Por lo tanto, es un componente que va a tener muchos beneficios para sus suelos, especialmente aquellos donde ustedes tengan sus huertas, sus chacras, ¿cierto? O sus cultivos. ¿Cómo se fabrica un compost? Bueno, principalmente hay que disponer de la materia prima. En principio, cualquier producto orgánico biodegradable puede compostarse. Se pueden utilizar restos de cosecha, siegas de césped, malezas, ramas de poda de los frutales, restos domiciliarios orgánicos procedentes de la cocina, como pueden ser también restos de frutas y hortalizas. Estiércol animal, principalmente de vacunos, caballos u ovejas. ¿Qué es lo que es importante para poder fabricar un compost de buena calidad? Principalmente no se deben usar los siguientes elementos. Excremento de gatos o perros, porque pueden contener enfermedades que afectan a las personas. También no se pueden usar malezas con semillas porque van a contaminar el suelo donde nosotros agreguemos ese compost. Plantas aromáticas o cerosas como hojas de eucalipto, hojas de nogal y nueces que impiden el crecimiento de otras plantas. Tampoco se pueden utilizar plantas tratadas con herbicidas o restos de plantas enfermas, plantas venenosas o tóxicas, vidrios, metales y plásticos, pues no se descomponen. Tampoco se deben usar restos de grasas y carnes porque se descomponen muy lentamente y producen mal olor. ¿De qué manera pueden ustedes preparar su compost? Bueno, hay muchas formas, pero vamos a ver una que sea la más sencilla. Lo primero es que ustedes tienen que elegir el lugar donde van a desarrollar el compost. Esto principalmente no debe ser un lugar muy caluroso en verano ni muy frío en invierno. Ojalá con una fuente de agua cercana. Pueden marcar el suelo con un rectángulo de 2 por 3 metros, ¿cierto? Soltar el suelo del espacio que está marcado en este rectángulo y colocar un tubo o un palo de unos 2 metros de largo, enterrado más o menos unos 30 centímetros para poder retirarlo después. Y sobre este pequeño foso, ¿cierto? Con este palo al medio, se va a ir colocando sobre el suelo una primera capa de desechos vegetales de unos 20 centímetros. El material que ustedes van a agregar puede estar verde o seco. Lo mejor es una mezcla de ambos, ¿ya? Y no conviene apretar el material, o sea que hay que ir dejándolo suelto. El montón tendrá el aire necesario para descomponerse. Una vez que ya está esta primera capa, se debe poner encima una segunda capa de unos 5 centímetros de guano de oveja, caballo o vacuno. Y luego agregar una pequeña capa de tierra, unos 5 o 10 centímetros. Esto se debe regar bien, ¿cierto? Todo el montón, de manera homogénea, y se deben seguir repitiendo las capas hacia arriba, como si fuera una torta, ¿cierto? Abajo, como dijimos, la mezcla vegetal, seca o fresca, sobre esa mezcla la capa de guano y sobre el guano la capa de tierra. Y así seguimos repitiendo estas capas hasta lograr una altura de 1 o 1,5 metros de altura. Luego se debe tapar el montón con un poco de paja o maleza y se debe sacar el palo o tubo que estaba al medio, ¿cierto?, de este montón de desechos. El hoyo que queda servirá para respiradero, para que circule el aire y preparar el abono compuesto. Lo ideal es aplicar materiales en capas, intercalando, como decíamos, ¿cierto?, restos vegetales, restos verdes, restos de cocina, paja, estiércol, tierra y así sucesivamente. Hay muchas formas de preparar el compost. Esta que les menciono es directamente sobre el suelo, pero ustedes pueden usar una compostera hecha de un cajón, por ejemplo, con restos de madera, con restos de pallet, o también puede ser con una malla, ¿cierto? Hacer una circunferencia, un cilindro, y sobre esa malla ir aplicando las distintas capas que les mencioné.
La forma no importa, lo importante es, como les decía, utilizar los materiales adecuados, no utilizar los materiales que no están recomendados, como guanos de, como les decía, de perros o de animales domésticos, o usar vidrios o plásticos, puesto que no se descomponen. Y lo importante es siempre mantener aireado y ir moviendo este compost. Por ejemplo, yo aquí tengo uno a escala domiciliaria que está hecho sobre un cajón de tomate, ¿cierto? Con una cobertura plástica, principalmente para que no pierda la humedad. Entonces esto también ustedes lo pueden ir haciendo en sus casas, en espacios más reducidos, ¿cierto? Lo importante, como les digo, es ir aplicando las capas, ir regando y moviendo esto en el tiempo. ¿Cuánto se demora más o menos el compost estar listo? Bueno, va a depender de la época del año. En verano, la preparación del compost, desde que se inicia la compostera hasta que ya está listo, aproximadamente es entre 2 o 3 meses, porque los procesos de fermentación y de degradación de la materia orgánica es mucho más rápido. Esto sí tiene que ser con riego frecuente, no hay que descuidar el riego, puesto que en seco no hay descomposición. Y en invierno el tiempo desde el inicio hasta que ya está terminado puede ser entre unos 4 o 5 meses por la temperatura más helada. Entonces lo importante, como les digo, es que ustedes pueden hacer su compostaje de cualquier manera, siguiendo las normas que les indiqué y usando los materiales adecuados. Espero que puedan realizar esta práctica, puesto que es muy importante y les va a ser de mucha utilidad para tener un buen abono para su huerto, para su chacra, y de esa manera no tengan que estar gastando dinero en comprar fertilizantes químicos. Así que me despido de ustedes, esperando que estén bien, y les saludo. ¡Chao!